a la palabra del Señor, los que puedan, ¿eh? Y abrimos la palabra del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, porque quería seguir con la segunda parte del gran privilegio, el honor de poder predicar el Evangelio. Entonces dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender, lo cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ahí la palabra del Señor, hermanos, por favor, tomamos asiento y seguimos con este desarrollo de la epístola que nos hace entender el propósito de Dios por medio de Cristo y también por medio de su iglesia. Porque ahora entramos aquí en un lugar donde la iglesia debe de entender que este misterio fue revelado, pero a la vez la revelación de este misterio, la luz arrojada en este misterio, nos ha hecho, digamos, un cuerpo, tanto judíos como gentiles, y ya no está el judaísmo. Yo podría decir que tampoco existe un ismo, sino lo que existe es un cuerpo. Lo que existe ahora es un nuevo hombre. Lo que existe ahora, que Pablo revela, es una familia de Dios. Y deja en perspectiva, en el horizonte, la tarea encomendada a la iglesia. Y en estos temas es donde la iglesia tenemos que ver, en la explicación de la palabra, cómo ha sido revelado este misterio. Por supuesto, hermano, que todo esto tiene un objetivo. Esta revelación tiene un objetivo y es mostrar la sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios y también la esencia de Dios. El marco o el cuadro tan lleno de colorido y es algo que llena nuestras vidas y nos quedamos realmente, pues bueno, estupefactos. No hay palabra. Dios ha pintado, como maestro que es, una gran obra de arte que tenía preparada desde antes de la fundación del mundo. Es mostrar la sabiduría de Dios y es mostrarla también, no tan solamente al mundo, sino también poder recibir esta sabiduría en nuestras vidas. Pero no tan solamente en una sabiduría individual a nuestras vidas, sino también forma parte de que esta sabiduría
tiene que ser mostrada por la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el hombre nuevo, a las autoridades celestiales a través ni más ni menos que la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Todo esto es un mare magnum de ideas que a veces no encajamos en nuestra mente finita, pero ha sido algo que Dios ha tenido desde la eternidad y ha estado queriendo revelar a través de la historia de la vida, llegando al cumplimiento de los tiempos y revelando a sus apóstoles y a sus profetas. Cuando dicen los profetas, estos profetas no son los profetas del Antiguo Testamento, entiéndame. Son los profetas en el Nuevo Testamento que habían sido inspirados por el Espíritu Santo también, muchos de ellos. Y muchos apóstoles también que llevaron la palabra inspirada de Dios y la profecía de Dios fue escrita por medio de esos santos hombres de Dios, como dice el apóstol Pedro. Entonces puede haber un imaginario, pero es una realidad. Puede haber una sombra, pero hay algo que palpamos con nuestras manos, que vemos con nuestros ojos, que no es místico, sino que es real, que forma parte de nuestra vida cotidiana, que es palpable, que podemos entrar y salir, observar y ver que la sabiduría de Dios se está manifestando de una manera maravillosamente multiforme y maravillosamente inexplicable. No hay parangón, no hay algo que equipare la sabiduría de Dios a cualquier cosa habida y por haber. Dios es tan extraordinario y ha sido extraordinario por medio de Cristo a su iglesia que Él ganó, bendito sea su nombre, con su sangre preciosa. Y Él es extraordinariamente maravilloso para la vida de la iglesia en Cristo Jesús. Y es ahí, este es el objetivo, poder ver que esta revelación muestra esa sabiduría de Dios que a la vez tiene que estar llevada a las autoridades y potestades que están en las regiones celestes, y es la iglesia del Señor quien tiene que mostrar todo esto. Estamos llamados a algo mucho mayor que nuestra salvación y nuestra santificación individual. Estamos llamados a que nosotros con temor estemos cuidando de nuestra salvación, como dice el apóstol. Con mucho temor y con mucho temblor, cuidaos de vuestra salvación. Estamos llamados a cuidar de nuestra santificación, porque hemos sido llamados por un Dios santo, y este Dios santo quiere que sigamos siendo santos, pero no tan solamente apartados, sino que esta santidad es la única manera que nos conecta con el Dios que es santo, para poder tener una relación con Él. Entonces, estamos llamados no tan solamente a nosotros tener una salvación, cuidarla y santificación, y de cuidar nuestra santificación, porque a veces entendemos el Evangelio como algo individual. Estamos viviendo, cuidándonos, ahí estamos, somos cristianos que queremos, pero ser cristiano no tiene nada que ver con ser miembro. Un miembro del cuerpo no tiene nada que ver con ser cristiano. A veces hay cristianos individuales, pero a lo que nos ha llamado el Señor es a ser miembros de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Miembros de su iglesia, porque ningún miembro apartado del cuerpo puede hacer nada. No sé si lo entendemos. Mi mano no toma decisiones. Mis pies no pueden hacer nada sin mis manos. Mi mano dolida es consolada por mis pies, por mis órganos. Y ella misma no se puede consolar. El trabajo
No es un trabajo individual, es un trabajo colectivo, bendito sea su nombre. Por eso nos podemos llamar cristianos, pero no por ser cristianos tenemos que rehusar de ser miembros de la familia de nuestro Señor. Y todo esto es lo que Pablo quiere tratar aquí. Pablo está dando una visión no individualista, sino una visión de iglesia, de cuerpo, de hombre nuevo, de familia de Dios, de poder trabajar todos los unos con los otros y cooperando y uniendo las coyunturas y poder seguir adelante avanzando y avanzando como la iglesia del Señor que somos y haciendo retroceder a las tinieblas, bendito sea el Señor. Pero como iglesia, como cuerpo y nada individual, todo lo contrario, formando parte del cuerpo de Cristo. Estamos llamados a ser el medio por el cual Dios enseña al universo una lección muy importante, una lección hermosa. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, la que está dando una lección maravillosa a toda la creación de Dios. Es el misterio escondido, revelado, que ahora los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, empiezan a revelar este misterio a aquellos que han nacido de nuevo y han sido injertados en la familia de Dios. Y por eso es la importancia, el celo de Pablo. Pablo, aunque está prisionero, él es prisionero de Cristo. A él no lo ha llevado a la cárcel ni César, ni Herodes, ni ninguno de los que estaban allí, centuriones que lo apresaron cuando estaba en el patio del templo. Ninguno de ellos. Ellos, si pudiéramos decir algo de ellos, es que formaron parte del consejo de Dios para que Pablo fuese apresado y fuese llevado hasta Roma. Y allí en Roma él tuvo una gran labor. Tuvo el momento, el sosiego, la paz y la tranquilidad de no estar lamiándose sus heridas en medio o atado con cadenas donde un soldado cada noche era atado con Pablo. Pablo no veía esas cuatro paredes como algo que lo llevaba a determinar que era digno de lástima, sino que él toma ese tiempo y desarrolla el mensaje de Dios. Pablo era un hombre que estaba continuamente. Dios tiene que pararle los pies a veces y decirle, vale, basta, Pablo, tranquilo, cambia de dirección. No quiero contigo esto de momento, quiero que cambie el camino. Y vaya ahora a Filipo, sí, cientos se convertida, pero en Filipo solo no hay nadie, en Filipo no hay nadie. Y el Señor le para los pies y lo hace entender que aunque él era un instrumento de Dios, el que tenía la autoridad para guiarlo era el Señor. Él no podía hacer nada por sí solo. A veces no entendía, el ángel se le tiene que presentar en 3 ocasiones, prohibiéndole, porque era como un caballo desbocado. El Señor lo tiene que parar. Y es ahí donde escribe esta epístola. Es ahí donde también escribe la epístola a los Colosenses y otras epístolas que conocemos en la palabra del Señor y cartas pastorales. Es ahí en la quietud. Y él no piensa en las cadenas, él piensa en poder revelar y que la palabra de Dios corra y sea glorificada y que el evangelio sea predicado y que los hermanos tomen ánimo por medio de su tribulación para la gloria de Dios. Él piensa en esto. Por eso es una gran oportunidad. En los momentos en los que vivimos a veces en tribulación, es una gran oportunidad para poder sentarnos y decirnos, Señor, ¿para qué? ¿Para qué todo esto?
porque forma parte del plan de Dios. No es algo que nosotros podamos manejar. Las paredes nos coaccionan la libertad, las cadenas igual, pero hay algo dentro de nosotros que es superior, que es lo que hemos sido llamados a la libertad con la que Cristo nos hizo libres y poder experimentar, aleluya, lo que Pablo quiere y está describiendo, que es la forma y la manera en la que Dios por medio de Cristo revela por medio del Evangelio al único Señor y Salvador de la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Y es ahí, en ese nuevo hombre, es ahí en ese nuevo cuerpo, que es unido entre judíos y gentiles. Y deja, hermano, en el aire el istmo. Porque el istmo ha hecho más istmos, sabéis, ¿no?, que cualquier cosa en este mundo. Los que se creen defensores de su doctrina a veces no ha servido tanto para unir, sino para dividir. Y Dios nos ha llamado para algo más sublime, bendito sea su nombre, para predicar el Evangelio, para anunciar a las personas que si no se arrepienten, si no se acercan, si no dejan de darle la espalda al Señor, un día se enfrentarán delante de Dios y tendrán que dar cuenta. Y nada servirá, ni las buenas intenciones, ni los buenos deseos, ni las buenas conductas, ni las buenas obras, ni nada de lo que yo haya hecho, querido o aportado a este evangelio. Nada de esto hará nada en ese juicio. Ese juicio será mirado bajo el único que es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tan solamente con ese prisma. Y es ahí donde Dios va a mirar el Padre nuestras vidas, bajo la mirada de Cristo, bajo la mirada de aquel que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que además es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es a través de Él, de haber reconocido su sacrificio, de haberme acercado a esa cruz, haberme arrepentido delante de Dios de mis pecados, de haber estado viviendo de espalda a Dios, arrepentirme y querer vivir una vida cambiada, naciendo de nuevo por el Espíritu e insertándome en ese nuevo hombre que es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Vamos a estar insistiendo en esto. Nuevo hombre, cuerpo de Cristo, familia de Dios. Está continuamente Pablo acuñando esta idea, continuamente. Por eso el sufrimiento por la causa del Evangelio lo vemos en el versículo 1 y 2, y es la situación de Pablo. Hemos estado explicando cuál era la situación de Pablo, no como víctima, sino como un administrador de la gracia. Fíjese usted que aquí dice Pablo lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Él está allí como un mayordomo, como un administrador de la gracia. El misterio le ha sido revelado. Y ahora él tiene que saber administrar, porque esto es lo que hace un mayordomo. Se le da la riqueza para que pueda administrar. Acordaos de José. José se le dio toda la riqueza allí con Potifar y tenía que administrar en la casa y en el campo. Tenía que saber atender a todo y darle lo correspondiente a cada uno. Pero aún lo eleva el Señor más y lo pone en un lugar preeminente a la derecha de Faraón. Y esto nos recuerda, hermano, que un día Dios nos va a llevar a ese lugar. Porque estamos como administradores aquí. Pero un día dejaremos de ser administradores de Potifar y llegaremos a ser
administradores del único Dios soberano, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, el Padre de gloria. Y ajustándonos aquí, hermano, vemos la situación de Pablo y el punto de vista ministerial. Él tiene un punto de vista del ministerio y tiene el propósito del bien de los creyentes gentiles. Este era el propósito. Yo administro para el bien. En nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Vienen los recursos. Cuando viene, digamos, la paga. Ah, por cierto, este mes tenemos paga. Seamos buenos administradores. Porque resulta que luego debemos de entender que eso que tenemos ha sido dado por Dios. Y tenemos que saber administrarlo. Y Pablo se le había dado la gracia de Dios. Él era un administrador de la gracia de Dios. Qué maravilloso es esto, hermano. Poder contemplar este punto de vista del apóstol Pablo en el ministerio. Esto demuestra que el sufrimiento del creyente puede ser un medio. Además, un medio intencional. Un medio intencional de Dios para la expansión de la gracia. La tribulación puede ser esto. El momento de conflicto lo puedo yo ver como una ventaja de parte de Dios para poder llevar a cabo el mensaje de la gracia de Dios. Porque esto es lo que hizo Pablo. Espero que nosotros también aprendamos en esta mañana, querido y querida hermana. Aprendamos. Cuando hay enfermedad, se acercan los familiares y demás. Yo disfrutaba con la oración de nuestra hermana Irma. Señor, gracias porque a pesar de esta enfermedad, puedo estar predicando el Evangelio a mi familia. Y algunos ha redundado para bien, como decía Pablo. El Evangelio ha saltado la muralla del petróleo y ha llegado hasta las mismas puertas de donde está durmiendo el César. Y es maravilloso contemplar esto. El otro punto que me gustaría hablar, hermanos, se encuentra en el versículo 3 al 6, que es la revelación del misterio de Dios. Dice el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ya lo leímos, capítulo 2, leyéndolo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento de este misterio de Cristo. Lo desarrolla todo en el capítulo 2, desarrolla este misterio, que es lo que había hecho el Padre con nuestro Señor Jesucristo, y a la vez también trayendo esa gracia a nuestras vidas para salvarnos y ponernos en la misma altura, oiga, en el mismo lugar, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Amén. Todo este es el desarrollo de lo que es realmente ese misterio, que ya él por eso dice aquí que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo escribí brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento de este misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, estaba oculto, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Recuerde lo que dice Pedro, ninguna palabra, toda palabra de Dios ha sido inspirada y ha sido llevada a los santos hombres de Dios que han sido inspirados por el Espíritu Santo. La palabra del Señor no tiene una interpretación, digamos, propia, sino que es la revelación de Dios inspirando a sus siervos a escribir el mensaje que necesita la humanidad. Y fue revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Y dice el versículo 6 que los gentiles, fíjese, que todo esto que estaba ocurriendo, que todo lo que yo he estado hablando en el capítulo 2 de Por gracia soy salvo, todo esto son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, y ahí está hablando también de estratos sociales. Porque fíjese usted que los gentiles no formaban parte del pueblo de Dios. Y si formaban parte del pueblo de Dios, eran los prosélitos, pero no eran como personas arraigadas de generaciones. Lo que llevaba a todo esto a seguir una religión, antes que una relación. Lo que llevaba a todo esto a los gentiles a llevar un tipo de ritualismo y de formas de poder alcanzar la salvación para sus vidas, pero en un estrato social más bajo que el hebreo de hebreo, que el judío, que el israelita auténtico, como se está hablando en Colosenses el apóstol Pablo. Era una gran categoría, era un gran honor, era el único pueblo de que Dios se había revelado a ellos, era el único pueblo de Dios, y los gentiles no tenían nada que ver con todo esto. Ahora, el misterio es que los gentiles, este pueblo que estaba marginado, ahora son coherederos de la promesa. ¿De la promesa de quién? De Cristo. Y cuando uno habla y lee de Cristo, está hablando del Mesías. Está hablando de el que viene como el Salvador de los judíos. Y ahora él está diciendo, los judíos, los gentiles, están ahí en la misma categoría. Forman parte de la herencia con los judíos y tienen al mismo Cristo como Salvador y Mesías, y ellos han sido injertados y forman parte de ese pueblo. Por eso el texto este hay que mirar que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, pero ese cuerpo eran los judíos y los gentiles de una nueva creación. Dios está trabajando para que no haya ismos, para que no haya religión, para que no haya fanatismo, para que no haya tradición, para que todo esto deje de existir y pueda verse a un cuerpo unido, miembros por las coyunturas, que puedan ser activados y pueda ser un cuerpo en movimiento y que pueda manifestar la gloria de Dios. Esta es la iglesia. Amén. Esta es la iglesia que fue formada por medio de Cristo con el plan maravilloso de Dios desde la eternidad. Israel no es la iglesia del Antiguo Testamento, ni la iglesia es el Israel del Antiguo Testamento. No. La iglesia es antes que todo. La iglesia es antes del judaísmo, el cristianismo y todos los sismos. La iglesia estaba en el corazón del Padre y que fue revelado a sus santos apóstoles con un plan determinado. Y el plan determinado llegaremos, si Dios lo permite, a poder hablar. No sé si está diciendo la niña amén o... Pero está allí. Que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. El Evangelio, las buenas nuevas, la revelación del misterio de Dios. El misterio definido, hermanos, una verdad espiritual que estaba oculta en el Antiguo Testamento y ha sido revelada plenamente por el único que puede revelar esto, que es nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio. El papel y la función del Espíritu Santo es tan importante.
el papel que juega el Espíritu Santo de Dios. Revela siempre, orienta siempre, y revela y orienta, hermano, hacia algo que continuamente a través de la historia de la humanidad está revelando y orientando al hombre a la redención, a que el hombre pueda ser redimido de sus pecados. Y está orientando y revelando a esta humanidad el juicio de Dios, o para vida eterna o para condenación eterna. Esto es lo que está revelando el Espíritu Santo de Dios a los santos apóstoles por medio del Evangelio. Y el tercer punto que me gustaría, hermano, hablar es el privilegio de los administradores de la gracia. Se encuentra en el versículo 7 hasta el versículo 13. En el versículo 7 nos dice las Escrituras: él mismo, Pablo, fue ministro y es ministro de Dios solo y exclusivamente por el don de la gracia de Dios que le fue dada. Y esto le fue dado por medio de la operación de su poder. Si nosotros nos vamos al capítulo 2, el capítulo 2 dice, me acompaña alguien: pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, estábamos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y cuando Pablo está hablando aquí de que él es un administrador de la gracia de Dios, que me ha sido dada, pero me ha sido dado según la operación de su poder. Está diciendo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y puedo llevar la gracia de Dios, porque Él tuvo gracia por mí. Dice que cuando el Señor anuncia y dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Dad de gracia. Sed administradores de la gracia, porque vosotros recibisteis la gracia de Dios. ¿Y cómo recibimos la gracia de Dios, hermanos? Estando muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estando, hermanos, llevado, guiado, arrastrado por las corrientes de este mundo, siendo hijos de ira, siendo hijos del mismo diablo, que Dios los reprenda, siendo atados por el mismo demonio que nos tenía atados en nuestros vicios, en nuestras cadenas, en nuestros deseos, en lo que nos gustaba, hermano, porque esto es lo que le gusta a la carne. Los vicios de este mundo, los ídolos de este mundo, pero Dios por Cristo lo desató, bendito sea su nombre. Los rompió y dice que nos tomó y por su gracia nos resucitó y por su gracia nos levantó y nos puso en un lugar preeminente, aleluya, por Cristo Jesús, por medio del Evangelio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el misterio revelado, traído a la iglesia, tomando conciencia, hermano, iglesia del Señor. Tomemos conciencia a lo que hemos sido llamados por su gracia. Por eso no tiene más remedio Pablo que hablar en el versículo que continúa, versículo 8, diciendo, a mí, qué sorpresa, qué manera, ¿cómo es posible? Esta palabra que hay ahí, a mí, es como una palabra sorpresiva o a la vez de cuestionarse. Oye, yo me cuestiono por qué yo. Ahora me miro y miro qué es lo que hay en mí. Habrá algo importante, ¿no? Porque estoy hablando súper eminentemente
de la grandeza de Dios. ¿Habrá algo en mí? Esto no se le da a cualquiera. No. Fíjese, el análisis que hace Pablo es el que tendría que hacerme yo. A mí. Ahora bien, la reflexión de Pablo es la siguiente. A mí, que soy menos que el más pequeño. A mí, que no soy nada. A mí, que perseguí la iglesia del Señor y no soy digno de ser llamado hijo de Dios. A mí, que entregué a hombres y mujeres a la muerte, que los perseguía allá donde estuvieran, iba a buscarlo para llevarlo a Jerusalén y ser sentenciados a muerte. A mí, que no soy digno. No hay nada digno si no es por la dignidad de Dios en nuestras vidas. No hay nada digno en nosotros, pero Dios por su gracia. Somos el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, profundas, interminables, inescrutables riquezas. Bendito sea su nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sublime, exquisito, humilde, donde los haya, reconociendo lo que Él es delante de Dios y lo que le ha sido dado sin yo merecerlo. Vi una película que resulta que había una mujer y fue citada una abogado y le dice, mire usted, acaba de recibir una herencia. Y dice, ¿de quién? No sé, no tengo. Mi madre murió. Era yo pequeña y murió. Y mi padre no llegué a conocerlo. Me abandonó cuando pequeña. No tengo familia. No tengo hermano. No tengo descendencia. Es la herencia de su padre. Su padre era un hombre muy importante. Se hizo de un patrimonio bastante grande. Y el padre murió y se acordó de esa hija suya y la dejó en el testamento. Ella no tenía nada. Se sentaba y miraba las facturas que debía. Un día llega a su coche y le habían partido el cristal del coche y no tenía ni dinero para ponerle el cristal del coche. Pobre. Pero hay un padre que le está proporcionando algo que ella se queda sorprendida. Mira, una mansión, una riqueza, un esplendor, una gloria, que se queda como diciendo, ¿qué he hecho yo para merecer todo esto? Querido y querida hermana, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer la gloria y la riqueza inescrutable y profunda de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hemos hecho? Nada. Todo por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Todo por su gracia. Y es ahí donde Pablo llega a la conclusión de que somos tan agraciados, somos tan complacidos, vernos que no somos nada. Y esto nos lleva a ser humildes. ¿Qué tiene que no haya recibido? Dice Pablo. Y si lo has recibido, porque de gloria. Porque no tienes nada. No eres nada.
Depende de mí. Cada latido de tu corazón y de mi corazón depende de Dios. Por lo tanto, no soy nada. Y estoy dentro de sus planes. ¿No es maravilloso, querido hermano y querida hermana? Y Pablo desde la cárcel. Dios quiera que nos ayude en nuestras tribulaciones y que podamos ser imitadores de Pablo como Pablo fue de Cristo. Porque aún en la cruz dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. La revelación del misterio es una revelación que está definida y es una verdad espiritual que estaba oculta en el Antiguo Testamento, pero que ha sido revelada plenamente en Cristo. Ahora aquí hay una función, un papel del Espíritu Santo, como bien hemos dicho, fue revelada a sus santos apóstoles y profetas. Y toda esta revelación nos habla de redención y nos habla de juicio. La revelación de Dios no es de poder nosotros encontrar algo o tener en nuestras vidas un conocimiento superior a otro, para de esta manera gloriarnos en lo que la Iglesia sabe más que los demás. No, esto nos lleva, el conocimiento nos lleva a poder discernir el mensaje del Evangelio, que es un mensaje para la redención y es un mensaje para el juicio de Dios. Entonces, esta es el papel y la función del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, estamos hablando de esto, del privilegio. El llamado es por gracia. Y esta administración tiene un propósito, de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y revelar a todos los hombres cómo opera este eterno plan. ¿Cómo funciona esto ahora? Aquí hay un gran despliegue. Aquí es donde Pablo está tomando el versículo 10 y quiero que lo leamos para que la multiforme sabiduría de Dios. Y cuando está hablando de la multiforme sabiduría de Dios, está hablando, y óigame bien, que cuando nosotros leemos la epístola a los romanos, forma parte de la multiforme sabiduría de Dios. Recuerde, capítulo 11, versículos 32 y 33. Oh, profundidad de la sabiduría y la riqueza de Dios. Cuán insondable. Amén. Y cuán profundo son tus caminos y tus pensamientos. ¿Quién puede entender esto? Ahora llegamos al capítulo 11 y lo que quiere es que nosotros miremos para atrás. La multiforma, las muchas maneras que Dios ha estado tratando para la salvación. Y usted lee, el libro comienza con la destitución de la gloria de Dios. Dice a todos, no hay justo ni aún uno. Todos buscaron su gloria. El hombre adoraba a la criatura más que a su creador. Dios lo entrega. Les dice, sí, bueno, pues ahí os quedáis. Lea Romanos. Está continuamente hablando del trazo de la redención, de la multiforme sabiduría, de las muchas formas en las que Dios ha tratado en su sabiduría a la humanidad. Pero llega Abraham, el primer hombre falla. Dios tiene que levantar una nueva creación en Cristo. Y de Cristo empieza a trazar que la vida debe ser una vida en el Espíritu. Pero llega el capítulo 9, 10 y 11 y empieza a hablar de su pueblo. Su pueblo que había sido desarraigado para que pudiera ser injertado un pueblo gentil. ¿Y ahora cómo entendemos esto? Se quitan a los que estaban y se ponen a los que no merecían. La multiforme sabiduría de Dios. Y todo eso y más. Dice
versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de quién. ¿Alguien me lo recuerda? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Hermano, ¿por medio de quién? Dígalo. Todo esto, toda esta sabiduría, toda esta forma de Dios como ha ido a través de la historia desde la eternidad, trazando ese hilo redentor y de juicio de Dios, ahora ese misterio ha sido revelado por el Espíritu Santo. Cuando Dios ha creado un nuevo hombre, un nuevo cuerpo y una nueva familia. Cuando esto está coaccionado, está ahí junto, es cuando Dios dice por medio de este cuerpo, la iglesia, por medio de este cuerpo, iglesia, nuevo hombre, iglesia, nueva familia, iglesia. Ahora, por medio de la iglesia, va a ser conocida esta sabiduría ¿a quién? A los principados, a las potestades, en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de esta tierra. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Y si queremos vivir aquí, no podemos vivir allí. Porque nosotros fuimos resucitados y llevados a los lugares celestiales juntamente. ¿Dónde está la iglesia? ¿Aquí o allí? Mire, hermano, esto es cósmico, pero no es cómico. Esto es místico, pero no deja de ser una realidad. Y es para que nosotros lo entendamos. Existen seres espirituales, bondadosos, con buenos propósitos de Dios y con alternativas guiadas por el mismo Dios. Existen ángeles, arcángeles, serafines, querubines, seres espirituales, entes espirituales bondadosas. ¿Cuántos dicen amén? Si estudiamos angelología lo veremos. Pero existen también potestades, autoridades demoníacas. También existen. Capítulo 6, que lo trataremos. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, que Dios nos reprenda. Porque no tenemos lucha contra él. Bueno, ¿y esto qué viene? Si yo estoy aquí, yo estoy en la ribera del río, aquí está la iglesia, nosotros no estamos. Cósmico, pero no cómico, ¿eh? Místico, pero real. Ahora la iglesia tiene la oportunidad de poder manifestar a esos seres espirituales la grandeza de Dios. Recuerden, Pedro dice que los ángeles no pueden ver ni se le permite formar parte de la predicación del Evangelio. Amén. Llegará un momento en Apocalipsis que un ángel podrá predicar el Evangelio. Pero de momento los ángeles no predican el Evangelio a los hombres. Nos ha tocado a nosotros. Somos parte del plan divino de Dios para mostrar que somos un nuevo cuerpo, que Dios ha tenido a bien entre distintas personas en la paleta del gran
pintor, está usted y estoy yo, de una madre, de un padre, de una generación totalmente distinta a la que eran nuestros hermanos, que han pasado ya. Y hemos sido puestos ahí. Y ese gran lienzo de la obra de arte de nuestro Señor Jesucristo tiene que ahora expresar la grandeza y la sabiduría de Dios. ¿A quién? A estos espíritus que están en los lugares celestiales, para que ellos vean de que Dios en su infinito amor, de distintas formas, distintas maneras, estando en las mismas puertas del infierno, nos rescató y somos un instrumento de sus manos. Y esto es lo más grande. Y esto es lo que tienen que estar viendo. La iglesia tiene que manifestar la gloria de Dios. La iglesia no puede ser una iglesia estructuralmente tomada por una idea, un pensamiento, un concepto tan solamente terrenal, guiada por hombres, guiada por maneras de doctrinas de querer implementar un estado de iglesia. No, la iglesia no es esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la manifestación del Cristo a todos los poderes que nos rodean. Por eso tenemos que dar ese testimonio realmente de que somos una nueva criatura en Cristo. Porque nos observan, porque podemos llevar, hermano, aún más allá de nuestro entendimiento y conocimiento, lo que ha sido dado a nuestra vida. Y quiero terminar, hermano, en este gran despliegue, en el lugar que Dios ha puesto a esta iglesia, en este plan, hermano, de la multiforme manera de poder llevar esto a los seres espirituales, porque esto ha tenido un propósito eterno. El versículo 11. Esto no ha sido un invento de cuatro iluminados, de cuatro que se creen que son más santos que nadie. Venga, vamos a montar una iglesia. Una iglesia no tiene nada que ver con esto. Permítame, sin ofender a nadie. No, yo voy a llenar la iglesia. Esto va a cambiar. No. Dios tenía un propósito. Y son los propósitos de Dios. Y no son los propósitos del hombre. Es Dios quien tenía trazado todo esto que nosotros estamos siendo y formando parte de él. El versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y todo fue formado, guiado por una persona, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo fue desarrollado, el plan de redención, el juicio de Dios, la justificación, la santificación, todo fue operado por el Padre, pero por medio de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y esto es desde la eternidad. Desde la eternidad. Recuerde a Adán y a Eva. La iglesia es la esposa de Cristo. Amén. ¿Y de dónde fue sacada la esposa? De su costado. Y es ahí que Pablo en el capítulo 5 de este mismo libro nos está hablando de un misterio. Mira, el marido tiene que cuidar a la mujer tiene que amar al marido, tenéis que llevaros bien, esto y lo otro, defiéndela, provéela, ayúdala, respeta a la mujer, que te respete la mujer a ti, etcétera, etcétera. Ay, espera, no seguimos. Pero aunque yo esté hablando del matrimonio, estoy hablando de Cristo y de su iglesia. ¿Amén?
Y esto es un misterio. Y es lo que Pablo está diciendo. La iglesia es la esposa del Cordero. Nosotros no hemos nacido por nuestros ideales, nosotros nos mantenemos a una iglesia por lo que sabemos, por lo que entendemos, por lo que creemos que hemos sido iluminados. No. La iglesia es sustentada, alimentada, defendida, ayudada, redimida, santificada por una sola persona, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que teniendo esta idea en mente, el primer Adán falló. Pero falló porque su mujer falló. Y él no estuvo a la altura. Él no estuvo en el momento adecuado para defender, proveer, ayudar, aconsejar, alumbrar, revelar a su esposa. No estuvo en el momento oportuno. Y la mujer en su debilidad fue engañada por Satanás. Querido y querida hermana, iglesia del Señor, si Cristo no está con nosotros, la iglesia es un fracaso. Si Cristo no nos aconseja, provee, ayuda, perdona, levanta, está, porque Cristo jamás, nunca, tentado pero sin pecado, probado pero siempre firme delante del Padre. Él es el que nos defiende. ¿Cuántas tentaciones tiene usted, querido hermano, querida hermana? ¿Cuántas tengo yo? Muchas. De todas ellas, de todas ellas, de todas ellas nos libra el Señor. ¿Pudo Adán librar a su mujer de la tentación? No. Por eso hay un nuevo hombre, recuerde. Nueva familia, familia de Dios, un cuerpo nuevo, nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Cristo. Trataremos este tema en otra ocasión, pero quiero que nos quedemos con esto. La idea es que ha sido, la iglesia es la depositaria de los misterios de Dios para poderla llevar y manifestar a todos estos que se rebelaron, a todos los demonios que se rebelaron, a todos los ángeles que se quedaron estupefactos por esa gran tragedia que ocurrió en el cielo con la rebelión del diablo. Ahora están viendo y están diciendo, todo esto está tomando sentido, todo esto está formándose y está haciéndole el Señor una nueva creación. Es maravilloso lo que vimos en el Edén. Lo que vimos allí, que fue un desastre, que fue un fracaso, el Señor ha vuelto a hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Nos ponemos de pie, aleluya, y alabamos al Señor. Alabamos al Señor, hermano. Alguien que quiera alabar, alguien que quiera dar gracias al Señor, lo puede hacer. Y terminamos en esta mañana, hermano, así, de esta manera. Agradeciéndole al Señor lo que hasta aquí Él está haciendo con su iglesia. Amén. Con esta nueva familia que Él ha creado. Con este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y con este nuevo hombre. El hermano o la hermana que desee orar lo puede hacer.